¿Qué han pensado de la tarea en la que estamos, el análisis de lo que significa la paternidad y la tarea que tenemos como padres? Vamos a seguir con esta tarea. Es como muy importante que tengamos claro qué significa ese asunto de ser padre. Lo primero que hay que decir, o lo que sigue en lo que veníamos hablando, hablábamos el día de ayer de que tenemos que ayudar a nuestros hijos a que reconozcan en su vida interior la importancia de que se reconozcan como personas. Y esto era la capacidad para desarrollar su autoestima y para desarrollar la valoración de sí mismos, el respeto, que es la habilidad que ellos tienen que tener, el amor propio y el autorrespeto. No se nos debe de olvidar que toda paternidad viene de Dios. El único que es realmente padre en toda la extensión de la palabra es Dios, y es de Él del que tenemos que aprender cómo ser mejores padres. No ha habido ningún padre, ni habrá ningún padre que sea mejor padre que Dios Padre. Esa es su característica. No es casual que Jesús nos haya dicho que cuando queramos hablar con Él, le digamos Padre. A Él le gusta que le digamos Padre. Él quiere sentirse Padre nuestro. Él quiere que nosotros le reconozcamos como Padre, que nos comportemos como hijos que acuden a Él y que le reconocen providente, y que le reconocen amoroso, y que le reconocen sensible, y que le reconocen creador. La siguiente característica que nosotros tenemos que tener es el reconocimiento, es decir, lo siguiente hay que lograr que nuestros hijos reconozcan que son seres sensibles. Y esto no se da porque nosotros les peguemos un pellizco y los otros sientan, sino porque reconozcan que las personas son sensibles. La tarea es hacerlos que reconozcan el sentido de la dignidad del otro, el sentido del otro, la conciencia de que yo soy solo uno, pero que hay otro junto conmigo, con el cual convivo, que mi prójimo está inmediatamente próximo a mí, próximo, cercano siempre, y que yo tengo que tener conciencia de que esa persona necesita de mi amor, necesita de mi presencia, necesita de mi respeto, necesita de mi consideración como persona. Esto es muy importante. Esta es la parte medular de lo que significa el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es fundamentalmente la clara conciencia de que Dios es amor y que nosotros tenemos que aprender a manifestar ese amor que Dios nos da y que nosotros reconocemos en nuestro Dios, en nuestro prójimo. No tiene sentido que yo diga que Dios es amor si no lo manifiesto a los demás, si no soy capaz yo, reconociendo que mi Dios, el Dios en el que creo y al que estoy tratando de llegar, es amor, y yo me comporto de manera egoísta, pues no estoy siendo como muy amoroso. Eso no, así no es como esto funciona. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Es decir, ¿en qué consiste esa segunda tarea de la paternidad? Pues la segunda tarea es, el chico, la chica tienen que tener conciencia de que no vive solo, conciencia de los demás, conciencia de las necesidades de la otra persona. Porque si no tiene conciencia de eso, entonces se vuelve un niño egoísta. Esta es una de las principales dificultades de educar un hijo solo. Este es uno de los principales problemas de las madres solteras y de los padres que tienen un solo hijo. ¿Cómo le enseñas a ese chico a compartir? Si compartir es compartir con el otro, es estar dispuesto a ser generoso, a darle. Y resulta que no lo puedo hacer porque no tengo con quién compartir, porque yo vivo aislado, solo. Por eso Dios nos hizo para vivir en familia, por eso es tan importante la familia. La familia es el lugar en donde yo aprendo el amor, y aprendo el amor no como teoría, sino en la práctica. Aprendo el amor porque aprendo a estar al pendiente de los otros, y además reconozco que los otros están al pendiente de mí. Cuando yo lloro, cuando yo me pongo triste, cuando las cosas no salen bien, los demás se acercan y nos dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? A ver, déjame y te ayudo. Y hay que tomar en cuenta aquí las diferencias, pues. Yo hablaba la semana pasada de la importancia de las diferencias entre el hombre y la mujer. Una de las más importantes diferencias entre uno y otro es que el hombre invalida los sentimientos de manera natural, trata de ser capaz, y como él trata de ser capaz, entonces no le da mucha importancia a lo que tú sientes.
Pero por eso Dios, además de hacer el hombre capaz para que nosotros fuéramos capaces, hizo a las mujeres, que son mucho más sensibles que nosotros. Y ellas no solo no invalidan los sentimientos, sino que es exactamente eso lo que les preocupa. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cómo te sientes? Porque ellas saben que en función de cómo te sientes es como vas a actuar. Entonces para ellas es muy importante que te sientas bien. Entonces siempre están al pendiente de que te estés sintiendo bien, de que vayas haciendo de tu vida algo valioso, de que te sientas bien contigo mismo y a que los demás te respeten. Por eso en casa pues, tiene que respetarse el sueño de los demás, el silencio de los demás, el lugar de los demás, porque nosotros lo que estamos haciendo es enseñándole a los chicos el respeto, la consideración por el otro, el respeto a su dignidad, a su libertad, a su espacio. Y esto no lo puedes hacer si no empiezas por respetarlo, por reconocerlo como persona y porque te sea valioso e importante. ¿Cómo le enseñamos esto a nuestros hijos? Es una pregunta difícil de contestar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi hijo aprenda, para que mi hijo entienda que tiene que respetar al otro? Lo primero que le tengo que enseñar es que se respete a sí mismo. ¿Cómo le enseño a que se respete a sí mismo? Pues lo tengo que considerar como otra persona desde pequeño. Le tengo que dar su dignidad de persona desde que es un bebé. Eso es lo que nosotros hacemos, ese es el trabajo que se hace en casa. Esa es la importancia, por supuesto, de que la mamá y el papá estén en la casa. Tienen que estar en la casa justamente porque hay que estar en la consideración del otro. Tenemos que estar al pendiente cuando llora, que si llora el bebé, bueno, ahí está la mamá cerca para que lo escuche, para que lo atienda, para que le dé lo que necesita, para que lo limpie, para que lo cambie, para que le dé la leche, para todas esas cosas. Y entonces el niño, en esa relación profunda que está teniendo con su mamá, empieza a sentirse persona y empieza a reconocer la importancia de sus sentimientos, de cómo se siente. La mamá está siempre al pendiente de cómo se siente el bebé. No le debe dar frío, no debe tener hambre, no debe golpearse, no debemos de agitarlo, no hay que llevarlo. Por eso la mamá pues tiene que moverse con mucho cuidado, con mucha cautela, no puede andar brincoteando. No, la mamá tiene que ser así como... Y la cuidamos, ¿verdad? Cuando vemos a una mujer que va cargando su bebé, pues requiere un respeto especial, ¿verdad? Y cuando vemos a una mujer embarazada hay que cederle lugar y cosas por el estilo, porque ahí adentro hay una persona, porque hay otra persona y requiere un cuidado especial, está formando su conciencia de ser persona. Y esa conciencia de ser persona es en lo más profundo una sensibilidad, una capacidad para sentirme persona, para saberme persona, para reconocerme valioso para los demás. Y entonces es muy importante que la gente tenga respeto y consideración por mí para que yo aprenda a sentirme valioso. Hoy tenemos un montón de personas, un montón de gente que se dedica a un montón de cosas y que son destructivos, pero eso es lo que les hemos enseñado. A ver, en primer lugar, muchos de ellos no tuvieron una mamá que se ocupara de ellos, que estuviera al pendiente de ellos, que se diera cuenta lo importante que era lo que tenían que hacer. Nadie. El chico se crió casi solo, la mamá no estaba cerca, era una madre soltera que tenía... Casi siempre detrás de eso lo que nos encontramos es justamente eso, descuido en la formación de la personalidad. Pero por si esto no fuera suficiente, la otra cosa que nos encontramos es toda la nefasta influencia, sobre todo de la televisión, pero también de los videojuegos, y de los el internet y los teléfonos. ¿Qué es lo que ven los chicos en el videojuego y qué es lo que ven en la televisión? Violencia, ira no contenida, destrucción. Entonces destruyen con mucha facilidad, destruyen a la persona, la destruyen. Fíjense cómo ahí todo se trata de golpear, pues nomás hay que ver algunas de las películas. Todo es golpes, destrucción, carros que se destruyen, aviones, bombas, todo es pura destrucción de las personas. Entonces imagínense un niño al que nadie se ha ocupado de enseñarle que él es una persona importante y que lo único que han hecho es dejarlo frente a una pantalla de televisión y que él crea que es un superhéroe y que entonces todo es destruir y matar y bombas
y balazos y rayos, ultra quién sabe qué, y transformes. ¿Ustedes creen que al chico se le está desarrollando la sensibilidad por el otro? Lo dudo. La verdad lo dudo. ¿O ustedes creen que desarrollar la sensibilidad por lo que al otro le duela se puede hacer en medio de una lucha de esas del SmackDown? Cuando el otro se enoja y entonces coge una silla y se la zorraja al otro por la cabeza. ¿Ustedes creen que eso es educativo, es instructivo para el niño? Que el niño de verdad comprende la importancia que tiene el respeto por el otro, cuando nosotros lo que estamos haciendo es faltarle al respeto. La lucha es una forma de faltar al respeto. Oye, ¿es un deporte? Pues sí, pero es un deporte tosco, pues es un deporte en donde no se trata de respetar al otro. Si tú empiezas a respetar al otro, pierdes la lucha. Entonces nosotros deberíamos de tener cuidado. Yo no digo que no haya luchas, pero ¿quién debe asistir a la lucha? ¿A quién deberíamos de dejar que viera esos programas? ¿Qué tan importante es que un chico se dé cuenta que se le puede faltar al respeto a las personas? Entonces, claro, le faltamos al respeto a los hombres y a los jóvenes y a este y al otro. Y luego queremos que los niños traten con respeto a los adultos. Pues ¿cómo? No se puede. ¿Cómo puedo tener respeto y consideración por el otro si empiezo por enseñarle a que no tenga respeto y consideración? Si lo que yo le muestro son puras formas de no tener respeto y consideración. Todos los programas de acción y violencia, todos los noticieros, todas las caricaturas en donde haya acción y violencia, que son la mayoría, el 60 o el 70% de los canales de una televisión, de uno de esos cables, cualquiera de los que lleguen a su casa, lo que tiene son programas con violencia, ira, acción, y todas estas son formas de falta de respeto al otro. Independientemente de que a eso agréguele todos los canales que tienen falta de respeto en la sexualidad, ¿verdad? O sea, hombres y mujeres y posiciones y tareas que no están bien pensadas para que la vean los niños. Quitemos eso. Y entonces lo que nos queda es violencia. Violencia verbal, violencia física, violencia imaginaria, acciones de violencia, caricaturas de violencia, pláticas sobre ese tema. En todos esos casos estamos faltando al respeto a una persona y el chico lo ve. Y entonces, ¿cómo yo le explico al chico que tiene que respetar a los demás y luego lo pongo a que vea puros programas en donde nadie respeta a los demás? ¿Ustedes qué creen que sucede? ¿Ustedes no creen que el chico se queda con la duda y que luego no sabe qué hacer? Y que claro, no sabe cómo tratar a los demás, y entonces vemos a los niños que empiezan a no tener respeto por sus compañeritos en el kinder. Oye, ¿cómo fue que llegamos a tener faltas de respeto en el kinder? Pues porque los niños ven violencia desde antes de llegar al kinder. Empiezan a ver violencia en su casa. Al niño le hace daño ver la televisión. Grave daño a ver la televisión a un bebé antes de los 2 años. No entiende nada, es una pantalla mágica, pero no la entiende. Nosotros a veces le ponemos la televisión para que se entretenga. El niño de 2 años no necesita la televisión para entretenerse y además tiene que desarrollar algunas habilidades que necesita desarrollar. Por ejemplo, la habilidad de estar solo consigo mismo. Cuando nosotros le ponemos la televisión, impedimos que se desarrolle. No solo no le hace daño por lo que aparece, sino que le hace daño porque no dejamos que desarrolle las capacidades que debe de desarrollar. Y una de las capacidades que debe de desarrollar es la capacidad de reconocerse persona, reconocer que él puede hacer lo que él quiere, que no está sujeto a nadie, y entonces tiene que estar en un espacio en donde se pueda mover, pueda hacer cosas, pueda tirar sus juguetes por fuera y luego los tenga que recoger. Toda esta tarea que el niño hace, que le toma meses y años todo el proceso para aprender a controlar su cuerpo. Este es el principio del respeto. Lo primero que tengo que hacer es aprender a respetar mi propio cuerpo, que es la manifestación más cercana a mí de quién soy yo, ¿no? Mi propio cuerpo. Y nada, por supuesto, de que le podemos pegar y pues no. Cuando un papá retosa demasiado pronto con un niño, pues
pues el niño empieza a sentirse mal porque no sabe qué es lo que está pasando. Él no entiende que su papá quiere retosar con él. Tarda mucho en hacerlo. Se requiere durante un tiempo que el niño empiece a jugar con el papá para que luego el papá pueda empezar a retosar con el niño. Si lo hace antes de tiempo, el niño se siente angustiado, apabullado, no sabe si es un juego o no es un juego. Entonces, todo esto es parte del problema, respeto y consideración que requieren las personas. ¿Cómo le enseñamos al niño a respetar a los demás y a darse a respetar? ¿Cómo le enseñamos qué significa comprender al otro? ¿Nosotros podemos trabajar sin que el niño comprenda a sus prójimos? No, ¿verdad? No podemos vivir sin comprender al otro. No podemos vivir sin darnos cuenta de lo que el otro está haciendo y tratar de comprenderlo. ¿Cómo le enseñamos eso a nuestros hijos? ¿Cómo lo aprende? ¿Dónde lo aprende? Pues en casa. ¿Quién se lo enseña? Pues su papá y sus papás y sus hermanos. Oye, pues sí, cuando lo respetan, cuando lo tratan como una persona, cuando le dan su lugar, cuando reconocen la importancia de que no se sienta mal, cuando al llanto acude a donde él está y lo van ayudando. Él entonces, en ese momento empieza a sentirse valioso, porque entonces reconoce que pues le hacen caso, pues, que cuando llora hay alguien que está al pendiente de él. Problema por algunos ancianos, ¿verdad? Que luego lloran y nadie está al pendiente de ellos porque están completamente solos. Yo me imagino la angustia de un anciano que vive solo en su casa, que dice, yo me enfermo, me pongo delicado y no hay nadie cerca. Me puedo morir ahí tirado en el piso, como hemos encontrado algunos, ¿verdad? Que se murieron y nadie acudió a ellos, ahí estaban. ¿Por qué? Pues porque los hemos dejado solos, porque nadie está al pendiente de ellos, porque no se sienten dignos de estar en la familia, y como no los tratamos bien, y como se sienten que son un conflicto para nosotros, y sienten que son un problema, entonces prefieren estar donde no causen molestias, y entonces terminan por estar solos, pero entonces viven afectados de su propia sensibilidad, sin nadie que tenga consideración de ellos, sin nadie para el cual ellos sean importantes. ¿Ustedes creen que eso está bien? No, ¿verdad? Entonces nuestra tarea como padres de familia es lograr que el otro sea sensible. Pero esto no es que tienes que ser sensible, ¿no? El otro va a empezar a ser sensible cuando nosotros seamos sensibles a él. Cuando él nos vea que nosotros acudimos ante sus necesidades. Cuando se dé cuenta que estamos al pendiente de las cosas que le pasan y que respondemos ante las situaciones que tiene, y entonces empiece a sentir que eso es lo que hay que hacer. Aprende la consideración y el respeto porque nos ve a nosotros vivir entre nosotros con consideración y respeto por los demás, porque ve la consideración y el respeto que existe entre sus padres y ve la consideración y respeto que existe entre sus padres y sus hermanos y entre sus hermanos, y entonces él empieza a reconocer que él es una persona y que requiere un trato especial, un trato personal, un reconocimiento de su sensibilidad que no puede ser pisoteada, que requiere ser tratada todo el tiempo como la de una persona, que requiere ser tratado con dignidad, aunque sea un bebé.